buenos días a todos y a todas, para las compañeras y compañeras que miran del otro lado. Me voy a sacar el barbijo. Sí, con respecto a ese cuestionamiento es que definimos desde UNTER llamar a esta conferencia de prensa para poder transmitir claridad sobre el posicionamiento que tenemos desde UNTER, no solamente a los trabajadores y trabajadoras de la educación, sino a todas las comunidades educativas que sabemos que están esperando y expectantes sobre qué va a pasar con la presencialidad, con el inicio de clases de manera presencial. En ese sentido, nosotras y nosotros seguimos sosteniendo lo que hemos venido diciendo desde marzo del 2020, cuando empezó la pandemia en nuestro país, que es la premisa que llevamos adelante, el cuidado de la salud y de la vida. Entendemos la importancia y la relevancia de la presencialidad adentro de las escuelas, sabemos lo que genera la escuela, no como edificio, sino como vínculo, más allá de los aprendizajes, toda la parte social que atraviesa y que se construye dentro de una institución educativa, pero también entendemos y estamos seguras y seguros que para poder volver a la presencialidad tienen que estar dadas las condiciones, como lo venimos sosteniendo desde un principio, para un regreso de manera segura. Eso es lo que queremos transmitir hoy, sabiendo sobre todo que a partir de hoy se empiezan a presentar el personal docente, hoy se presentan supervisores, supervisoras y equipos directivos, mañana es la presentación del personal docente, y entendemos que las condiciones son tanto para estudiantes como para trabajadoras y trabajadores. No solamente trabajadoras y trabajadores de la educación, sino para todos y todas quienes habiten las escuelas. Si no hay insumos de limpieza, si no hay buena ventilación, y bueno, después Claudia seguramente se va a explayar más sobre todas las condiciones que tienen que estar dadas para poder volver a la presencialidad. Esto quiere decir que más allá de que la resolución que sacó el Ministerio en la semana pasada, en la que establece el regreso de manera presencial, no nos tenemos que olvidar que nosotras y nosotros hemos debatido y construido durante todo el 2020 un protocolo médico-sanitario en el que fuimos escuchando las voces de todas las compañeras y compañeros de la provincia, y fue un ida y vuelta con el Ministerio hasta que logramos construirlo y consensuarlo y aprobarlo en un plenario de secretarias y secretarios generales de nuestro sindicato, y en ese protocolo está establecido que de no estar dadas las condiciones se pueden suspender las clases. Los equipos directivos, esto quiere decir que los equipos directivos hoy llegan a las instituciones educativas y las condiciones no están dadas porque no hay ventilación, porque no están los insumos de limpieza, porque falta personal de servicios generales, se puede suspender las clases. Lo que quiere decir que se vuelve o se continúa en la no presencialidad, porque entendemos que tenemos que seguir cuidando la salud y la vida no solo de los trabajadores, sino de las familias que están atrás de las chicas y chicos en las instituciones educativas. ¿Quién va a ser el encargado de justamente la parte de salud dentro de las escuelas, ¿no? De tomar la temperatura de los chicos, de controlarlos en el ingreso? ¿Quién va a cumplir esas funciones? ¿Controlas vos, Clau? Sí, yo. Ese fue un tema que hemos debatido bastante durante el año pasado, porque fue el punto en el que dentro del protocolo no pudimos llegar a un acuerdo con el Ministerio de Educación. Desde el sindicato siempre sostuvimos, porque además fue lo que nos fueron diciendo los compañeros y compañeras en todos los encuentros a lo largo y a lo ancho de la provincia de manera virtual, que no es inherente a la función pedagógica del docente tomar la temperatura. La cuestión es que dentro del protocolo está establecido que la institución tiene que buscar la manera de que alguien se encargue de la toma de temperatura. Entendemos, y así lo hemos expresado tanto en nuestros encuentros como se lo hemos expresado al Ministerio también, que no podemos pretender que un personal de salud esté en cada una de las instituciones todo el día, porque sabemos que hoy
el personal de salud, que no es suficiente, está abocado total y absolutamente a abordar el tema del COVID adentro de los hospitales. Así que cada institución tiene que buscar la manera y consensuar entre ellos quién va a ser el encargado o encargada de la toma de temperatura, porque es algo que ya quedó establecido en el protocolo, que fue aprobado, más allá de nuestra insistencia sobre ese punto. En general el protocolo fue aprobado por la UNTER, aprobado por el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Salud. ¿Qué ocurre también con los puntos comunes, ¿no?, de posible infección, como es el baño, la utilización de los baños en las distintas escuelas? ¿Cómo va a ser la desinfección? ¿Se va a poder utilizar el baño durante las clases, durante el recreo? ¿Cómo va a ser la aplicación? Bueno, me voy a sacar el barbijo porque no se escucha. Nosotros acá vuelvo a retomar el concepto de escuela segura, que es un poco lo que decía mi compañera, que es la premisa que hemos venido sosteniendo dentro a lo largo de todo este tiempo y de la construcción que se ha ido dando de este protocolo, que tratamos de que quede lo más adecuado posible en cuanto a todas estas cuestiones. Sí, con esta y otras tantas situaciones que va a depender de la organización escolar, porque también sabemos que no todas las instituciones educativas son iguales, no todas las instituciones educativas tienen la misma cantidad de matrícula y no circula la misma cantidad de gente. En esto queremos remarcar y recalcar la importancia de las medidas de seguridad. Dentro de las medidas de seguridad está esta que vos decís. Entonces eso va a depender de la organización escolar, que si bien el protocolo lo que da son pautas generales en cuanto a la organización de los diferentes espacios, y ahí quiero detenerme un segundo y quiero que este sea un concepto que quede claro, que tiene que ver con las medidas de distanciamiento. Nosotros tenemos como medida de distanciamiento establecido, que va en consonancia con las normas nacionales, que es 1,50 m a 2 metros por espacio, ya sea de distanciamiento por espacio, ya sea en los diferentes, ya sea en el aula o en los diferentes espacios. Entonces, eso que va a llevar mucho, que son una de las mayores preocupaciones, que tiene que ver cómo se va a organizar la escuela dentro, y dentro de eso está el baño, las técnicas de limpieza que se deben establecer, el tema de la ventilación también, que está establecido en el protocolo, cómo son las técnicas de limpieza, cuál es la frecuencia, y principalmente cómo se debe organizar la escuela. Pero ahí también quiero recalcar que nosotros en esto hoy lo que está establecido y lo que está acordado es el protocolo médico-sanitario, que marca las pautas organizativas en cuanto a esto, a los puntos centrales, que es qué acciones se deben realizar previo al regreso a la presencialidad, qué medidas de seguridad, cómo son las técnicas de limpieza. Todo apunta a la seguridad, higiene y habitabilidad. Falta trabajar, y para esto es lo que como UNTER hemos pedido el tiempo para poderlo trabajar, y también espacios específicos. De hecho, nos tocó reunirnos con la ministra el 29 de enero para poder trabajar lo que implica esto que estás preguntando vos, que tiene que ver con el plan organizacional, cómo se va a organizar cada escuela en cuanto a estas cuestiones. Llámese baño, llámese recreo, llámese la organización en general. Eso nosotros pedimos tiempo, y es más que importante porque implica al día a día, a lo cotidiano, a lo diario. Por lo que entendemos, en cada una de las aulas no van a ingresar toda la cantidad de alumnos que tiene cada curso. ¿Cómo va a ser la distribución de los alumnos con respecto a las clases? ¿Qué pasa con aquellos que se quedan afuera, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la capacidad de edilicia de cada aula? Sí, nosotros, vuelvo a insistir, eso es parte del plan organizacional. Lo que sí hoy está estipulado es el concepto de distanciamiento. Por lo tanto, la relación en cuanto a la cantidad de estudiantes por escuela y por aula va a estar dada en la relación esta que te digo, de unos 50 como mínimo 2 metros. Por lo tanto, ahí te va a quedar organizada la escuela con chicos asistiendo a la presencialidad y chicos trabajando bajo la no presencialidad. Sí. Pero eso, vuelvo a insistir y quiero recalcar y que quede claro que eso aún lo tenemos que trabajar, aún se tiene que llevar a discusión, más allá de que ya a nivel nacional haya
estén las pautas generales con respecto al plan jurisdiccional y a la organización espacial. A la organización escolar, no espacial. ¿Sí? Entonces ese es un aspecto a trabajar. Yo por ahí lo que quiero que el objetivo de la conferencia tenía que ver con esto, con que quede la postura clara de que hoy lo que tenemos es un protocolo médico-sanitario que establece las pautas generales, que son condiciones que no pueden faltar, que por supuesto primero está el cuidado de la salud, el cuidado de la vida, y en ese sentido nosotros hay condiciones indispensables que empiezan desde lo epidemiológico sanitario, que es lo que te va a marcar el rumbo, tanto del inicio como de la continuidad, en las condiciones edilicias, el acondicionamiento de los espacios, la provisión de insumos, el personal suficiente como para que pueda aplicar las técnicas necesarias para que se lleve adelante una correcta higienización y aseo. En este sentido es importante la articulación y la mirada que podamos llegar a tener todos en conjunto, digo, desde toda la comunidad educativa, desde los docentes que se van a encontrar, Silvana bien lo dijo, con una escuela que si bien, y en eso también quiero recalcar, si bien desde el año pasado venimos trabajando, porque nosotros tenemos un equipo conformado de 6 delegados de salud en toda la provincia, pero es importante también la articulación con las seccionales, que son las que están en sede, que hoy hay que certificar cómo están estas condiciones, que de hecho algunas ya están certificadas, visadas. Nosotros no tenemos la facultad, porque no somos técnicos en la materia, pero sí poder ver estos aspectos visibles que son más que necesarios para que hoy se pueda pensar en un regreso a la presencialidad si están dadas las condiciones, y en condiciones seguras, como decimos. Hoy la premisa es el cuidado de la vida. ¿Qué porcentaje de docentes hoy no podrían regresar a las aulas por dispensaciones o licencias? Ese dato no lo tenemos, porque de hecho ese dato que tiene que ver con las dispensas o el personal que va a poder asistir a las clases, en eso también está establecido por protocolo, que todo el grupo de riesgo, como pasa a nivel nacional, todo el grupo de riesgo no va a poder volver a la presencialidad, sí continuar trabajando en el formato no presencial como se viene haciendo, que sabemos que el compromiso de los docentes ha sido mucho, y la verdad que el año pasado fue un año bastante complejo y de mucho trabajo para todos y todas. ¿Y la conectividad cómo se va a solucionar? Pensando justamente en el trabajo remoto y demás, tanto puede ser en las escuelas, para los docentes. Esa sería una pregunta que habría que hacerle al Ministerio, a ver de qué manera va a solucionar esto que nosotros venimos pidiéndolo y insistiendo en que hoy vas a tener otro formato de escuela, entender que vas a tener una nueva escuela, si se quiere, y en esa nueva escuela que no van a poder asistir todos ni todos a la vez, sino que se debe garantizar esto de la conectividad, porque hoy sabemos que es más que importante y que el año pasado los docentes tuvieron que solventar el costo, que si bien se consiguió un gasto por conectividad, solo que lo dieron 4 meses y que tampoco llega a cubrir todo lo que implica ese gasto en general, tanto para los docentes como para el caso de las familias, ¿no? Que muchas veces sabemos que cuentan con un solo teléfono para que se organice toda una familia. De acuerdo al relevamiento que ha hecho UNTER, ¿cuál es el estado de las escuelas y cuántas estarían en condiciones, o qué porcentaje estarían en condiciones ya de aplicar efectivamente el protocolo y de comenzar con la presencialidad? Hoy ese dato certero no te lo puedo dar porque si bien se está avisando, no se visó todas las escuelas. Sí te puedo hablar de que nosotros en diciembre, el 22 de diciembre, nos reunimos con el área de infraestructura. Aparte en esa reunión que con Ardean Carrizo, como lo hacemos año a año, elevamos nuestro relevamiento, que son demandas históricas en muchos casos, porque hoy como se lo presentamos de la manera que se lo presentamos y que lo venimos trabajando, tenés por un lado lo que te implica la pandemia y el acondicionamiento, la reorganización en cuanto a la pandemia, las condiciones de infraestructura sanitaria, y por otro lado tenés las demandas históricas, lo que tiene que ver con el mantenimiento y la puesta en marcha, que no es menor, que es la puesta en marcha, es que son todas las condiciones que se tiene que dar para la puesta en marcha.
Estas garantías tienen que estar todas, o sea, nosotros los hemos elevado. También, por otro lado, cada una en cada localidad se ha reunido con los consejos escolares y se está trabajando en ese relevamiento, que va a ser más certero una vez que pase esta semana y que se pueda acceder a la información que seguramente cada directivo, cada equipo directivo nos va a poder acercar y en consonancia con lo que vayan haciendo las distintas seccionales y desde el Departamento de Salud. Así que calculo que en el transcurso de la semana vamos a tener una mirada más certera como para poder hablar de un porcentaje. Quería consultarle por salario. ¿Cómo viene la discusión salarial y qué porcentaje van a reclamar? Sí, bueno, nosotros empezamos a plantear el tema salarial desde el año pasado, desde fin del año pasado, que empezamos pidiendo paritaria, que fue lo que nos mandató nuestro plenario de secretarias y secretarios generales. Tuvimos una paritaria antes de cerrar el año, pero ese ofrecimiento no lo fue declarado insuficiente precisamente por el plenario, porque entendíamos que no contemplaba la inflación que estamos teniendo en todo el país. Sumado a eso, lo que implica vivir en la zona patagónica, que todas y todos sabemos que todo acá en nuestra zona es más caro. No pudimos llegar a un acuerdo, incluso Claudia recién mencionaba los gastos de conectividad y solicitamos en esa paritaria que se le dé continuidad. Entendíamos que mitad de diciembre y todo el mes de enero no estábamos trabajando con las chicas y los chicos, pero como bien decía recién Claudia, empezamos este trabajo en la virtualidad a partir de marzo y recién en agosto obtuvimos el gasto por conectividad. Entonces entendíamos que tenía que darle continuidad. No fue así, desde el Ministerio no tuvimos buena respuesta en ese sentido, y el aumento que nos ofrecían, que era ni siquiera era un aumento, sino era un porcentaje a cuenta de futuros aumentos, era un 3% para cobrar con el sueldo de febrero en marzo y otro 3% para cobrar con el sueldo de marzo en abril. Entonces entendíamos que si era adelanto tenía que ser mucho antes y después sí podíamos evaluar una propuesta integral. No pudimos llegar a ningún acuerdo, de hecho lo declaramos insuficiente, como lo dije, y seguimos pidiendo paritaria. Durante la semana pasada, la compañera Sandra Scheroni, nuestra secretaria general, y la compañera Patricia Ponce, en conjunto con Claudia Asensio y el compañero Benjamín Catalán, tuvieron una reunión con la ministra de Educación en la que volvimos a pedir paritaria y la ministra dijo que estaba en comunicación con la gobernadora para podernos ya dar una fecha certera. Pero esas son las novedades que tenemos. Sí insistimos, como siempre, en que tiene que ser con anticipación al inicio del ciclo lectivo. Históricamente y a través de todos los gobiernos que han pasado en la provincia hemos hecho el mismo planteo porque no queremos llegar al día de inicio de clases y que las familias y las chicas y chicos, más allá de los trabajadores y trabajadoras de la educación, estén con la incertidumbre de que qué es lo que va a pasar, si van a empezar las clases o no. Es una responsabilidad del Ministerio de Educación y del Gobierno de la provincia hacernos una propuesta salarial que contemple el índice inflacionario y que podamos evaluar entre los trabajadores y trabajadoras de la educación. Si no se llega a un acuerdo antes de marzo, ¿están evaluando alguna medida? No nos queremos adelantar y esperamos llegar a un acuerdo antes de marzo. Todo los planteos que nos hagan vamos a analizarlos como lo hemos hecho siempre en la UNTER a través de los organismos que tenemos en el sindicato, que son hoy por hoy, por el contexto que estamos viviendo, es el plenario de secretarios y secretarias generales, porque no podemos llevar adelante en forma presencial ni plenarios, ni congresos, ni asambleas por un decreto nacional. Entonces nos vemos obligados y obligadas a discutir solamente en el plenario. Entendemos que hoy ese es el canal de discusión que tenemos y que vamos a seguir utilizando para poder definir en forma conjunta. Quiero hacer una más. En cuanto a los grupos de riesgo, ¿cuántos docentes integran los grupos de riesgo que no van a participar del trabajo presencial?
Eso ya lo contesté Perdón. hoy antes. No, yo les decía que en realidad en cuanto a los grupos de riesgos aún no tenemos relevamiento. Ese relevamiento va a estar dado cuando efectivamente se comunique cuáles son los docentes que van a poder asistir y cuáles no a la presencialidad. Entendemos que una vez que se presenten vamos a tener esos datos para respecto a las dispensas, que de hecho ya se mandó desde el Ministerio de Educación, se mandó a través de una resolución que indica la vuelta a la presencialidad, se solicitó el tema de que se informara a aquellos que están comprendidos dentro de las dispensas. O sea que van a continuar trabajando en formato no presencial. ¿Sí? Por ahí, si no hay más preguntas, antes de terminar, quería decir otra cosita. No, por ahí, para reforzar algo que ya dijimos al principio, pero que tiene que ver con toda una lucha histórica que nos hemos dado desde el sindicato, desde la época en la que nos fue cercenado el derecho a la suspensión de clases a los equipos directivos de las instituciones educativas, y que seguimos insistiendo desde la UNTER para que esto se revierta. Lo logramos hace algunos poquitos años, un par de años, y volvió la potestad de los equipos directivos y supervisivos de suspensión de clases. Este año, en la construcción del protocolo, hemos logrado que ante este contexto tan excepcional quede esa definición en mano de los equipos directivos. Fue una solicitud de todos los compañeros y compañeras de la provincia. Entendemos que esa es la herramienta que tenemos hoy dentro de las instituciones educativas para poder exigir y presionar en que se hagan todos los arreglos y que se garanticen todas las condiciones para volver a la presencialidad. La herramienta la tenemos nosotras y nosotros en nuestras manos. Es una resolución, es una construcción que hemos hecho entre todas y todos los compañeros y compañeras de la provincia, y hoy por hoy la tenemos en nuestras manos como para poder verificar y dar garantías de que si tanto los trabajadores y trabajadoras como los estudiantes entramos a una escuela de la provincia de Río Negro, es porque tenemos los insumos de limpieza, tenemos el personal de servicios generales suficiente para garantizar esa limpieza y tenemos las condiciones edilicias para poder habitar esas escuelas.